Buenas tardes, familia. Estamos aquí hoy con Miguel Jarque, autor del libro Un superviviente en el Geo. 14 años de servicio en el Geo, desde el 79 hasta ¿qué año, Miguel? 93, Hasta 1993. hasta el 93 y otros 14 años en el CGI, Centro General de Información de la Comunidad de Madrid. Buenas tardes, Miguel. Muchas gracias por compartir un poquito de tu tiempo conmigo. Buenas tardes, Tomás, y muchas gracias por agradecerme, o sea, por permitirme esta posibilidad de hablar a ti y a los escuchantes que puedan, les apetezca oír esta conversación. Te agradezco mucho, Miguel, porque tenemos amigos en común y conocer a alguien que ha estado, digamos, en los comienzos del Geo prácticamente, porque el 79 el Geo era como un niño que estaba creciendo, por llamarlo de una manera. Entonces, lo agradezco mucho, de verdad. ¿Por qué Miguel se quiere alistar a la Policía Nacional? Pues bueno, como bien dices, el principio a mí me interesa mucho porque de eso va un poco la supervivencia de un geo, se titula el libro, y arranca ahí, en principio, en esa niñez, esa juventud, esa parte humana que es precisa, creo, necesaria, primero formar la persona y luego ver las aspiraciones y los sueños. Y el motivo, pues, bueno, es variado y a veces de casualidad, ¿no? No lo esperaba ser policía porque mi hermano, yo tengo un hermano que sí que en la policía armada de aquella época y me animaba y tal, y bah, esto no es lo mío. Pero mira, avatares de la vida, amores y demás que explico, bueno, para enredar un poco en el libro, pues me llevan a ingresar en la policía armada que era antes. ¿Dónde Y estuviste? bueno, perdón. Dime, dime, Sí, sí. dime. ¿No? Y a continuación, pues ya viene, bueno, el destino, que voy buscando a esta chica en Barcelona, que era la mejor forma de ir, y desde allí, pues, bueno, pues arranca otra, o sea, el enfrentarte con la realidad, ¿sabes? Y ves que el amor veraniego no continuaba, ¿sabes? Y te quedas en Barcelona, que te cae encima, y vestido de gris y haciendo guardias allí en una puerta de una comisaría, y bueno, pues yo aspiraba a otra cosa, ¿no? O sea, de niño me había formado con otras ilusiones y otros sentimientos. Porque claro, estamos hablando de que ¿en qué año te alistas en la Policía Nacional? Pues bueno, más que alistarte era un examen, en realidad un examen sencillo, pero había que hacerlo. Y fue en el año 77 cuando yo ingreso, o sea, ya ha pasado Estamos unos hablando de que, claro, en en 77 ya 1977. no se ha hecho la transición ni siquiera a los marrones, como los llaman, que todavía éramos los grises. Sí, sí, era gris total, ¿sabes? Y es más, en aquella época, porque veremos cómo a lo largo del tiempo me gusta filosofar un poco y ver pues en España la ley del péndulo es tan bestial que ocurre que pasamos de una dictadura a querer ser una democracia de las más avanzadas y claro, entre medias pues vienen los desequilibrios, ¿no? Y esa ley pendular, pues intento hacer de vez en cuando filosofar o reflexionar mejor y dejarla plasmada ahí mis impresiones. Es que, claro, esa transición, que sí, que digamos, sobre el papel está muy bonito, cualquiera que entienda de historia, donde se hizo esa transición, cuatro personas en un bar fumándose un cigarro. Claro, esa gente, digamos, con esas raíces tan arraigadas, como da igual la institución que sea, es complicado hacer esa transición. Estamos hablando que llegas a los grises, lo que era la policía en aquella época, entras ¿con cuántos años entras en la Policía Nacional? Pues mira, recién, bueno, no había terminado el servicio militar cuando se había convocado la orden, porque entonces se requería muchas fuerzas y cuerpos de seguridad pues para calmar los ánimos que había en España. Y bueno, pues en realidad fue un examen sencillo, pero fue todavía estando en el servicio militar. Y anecdóticamente yo podía haber ingresado incluso antes, ¿sabes? Porque nos facilitaban, cuando estabas en el CIR, el Centro de Instrucción de Reclutamiento que hice yo en Rabasa, en Alicante, en el año 76, pues ya te proponían que si alguien quería, pues hacía un pequeño examen y demás, y más o menos voluntario, y firmabas por 3 años para estar en la Policía Armada o Guardia Civil. No, yo en mi caso, Policía Armada. En la Guardia Civil ya lo dudo. En definitiva, podría haber evitar un año de servicio militar que tuve que estar haciendo antes en Cartagena.
Pero bueno, es como te he dicho, son avatares de la vida y momentos que se cruzan y bueno, pues decidí entrar en la policía. Aquellos bonitos tiempos de la mili, como decía, me decía mi jefe. No, se graban bien, sí. Estamos hablando cómo fueron esos primeros años en la Policía Nacional. Estamos hablando que en el 77 entré a la Policía Nacional prácticamente 19 añitos, un chaval. Sí, ¿Cómo fueron esos primeros días? pues la verdad es que entonces es que veías el telediario y veías la calle, veías cómo estaba y desde luego el uniforme lo guardabas muy al fondo, ¿eh? ¿No? Lo usabas cuando Claro, y estabas en la servicio y norma lo de no, guardabas de no tender el uniforme en el de no patio para que el enseñarlo. vecino no supiera quién era. Y es que no estaban, mira, no estaban muy bien vistos porque había mucho movimiento social, ¿sabes? Y había desmanes. O sea, seguramente que muchos gente en las fábricas, en la industria pedía sus derechos, que seguramente eran lícitos, pero claro, los desmanes y la ciudad está, o sea, la convivencia entonces era compleja y había alguien que calmarlo. Y los calmados eran los que ponían un poco el coto era la Reserva General de aquella época que se habían criado ya, o las unidades, y claro, pues estaban mal vistos, ¿sabes? Eso con el empuje de ETA de los años fuertes de plomo, pues imagínate cómo andaba un Es que policía armado de te pilló aquella una época. época complicada, realmente, porque claro, Sí. bueno, en que ETA obviamente se fundó antes, cuando ya estaba, digamos, Franco en el poder, cuando era dictador, toda la historia. En esa transición fue cuando realmente tuvieron un poquito más de libertad, porque no se le deme... Es como estaba, digamos, el palacio se estaba ocupando más de otras cosas, por así decirlo de una manera, ellos tuvieron un poquito más de manga ancha y os pilló digamos, la época fuerte. Es que, claro, fíjate que, como dice el refrán, ¿no? A perro flaco todos son pulgas, ¿no? Pues efectivamente, o sea, no era el movimiento social, bueno, la desmantelación de las pocas colonias que nos quedaban por ahí o lo que nos quedaba del Sáhara. Todo el mundo quiere, cuando ve que alguien flaquea, pues todo el mundo quiere sacar tejada, ¿no? Y ETA también. O sea, era el momento de decir a esto les damos caña y los ponemos a nuestros pies. Bueno, una de las hipótesis, una de las variables que barajó creo yo, el grupo terrorista ETA. Estamos hablando que entras en el 77 y, digamos, eres patrullero, por llamarlo de alguna manera, hasta el 79. Sí, bueno, en principio fui allí, se haces unas prácticas, haces una pequeña academia, entonces 3 meses, ahora es un año, y inmediatamente pues, bueno, quizá de los primeros servicios que hice fue cuando la votación que nos sacaron ya para, bueno, pues Claro, la del 78, ¿no? en la votación del 78 y las primeras elecciones generales, ¿sabes? Estos son experiencias que te perduran, ¿no? De aquella época que te ponías al lado con un mosquetón o lo que llevabas, un Z-45 y te ponías ahí al lado de la urna para que todo fuera bien. O sea, es Es que ha cambiado, esto es es... que no todo el sí, mundo puede decir, yo estuve de servicio en el 78 en sí, la democracia, ¿sabes? cuando empezaron las primeras votaciones, con tal, que todo aquello era novedoso para nosotros, ¿no? Y sí, hice servicios de ese tipo y bueno, inmediatamente que se convocó, estuve un año y pico en Barcelona en definitiva, y cuando se convoca, sale una orden general, segundo para hacer el segundo curso de Geo, y algo había oído ya, porque había salido un pequeño reportaje y demás, y aquello me entusiasmaba, ¿no? Y digo, joder, pues si esto... pero bueno, yo tenía ambiciones, ¿sabes? Porque también estaba en Pedralbes haciendo un peritaje mercantil, es decir, me movía, buscaba las formas para yo salir de aquello que era, pues aspiraba a hacer cosas, ¿no? ¿Cómo fue la instrucción de la Policía Nacional en aquella época, del 77, cuando decides entrar? ¿Qué instrucción recibiste? Pues mira, lo más importante, lo que se te graba a fuego es obedecer en todas las órdenes de sus superiores. Ese es el artículo 1. O sea, yo desfilé por la castellana también vestido de marrón, ¿sabes? Mucha instrucción, es que, Más digamos que régimen militar, por llamarlo de una manera, Mm, ¿no? Sí, aunque era una policía civil y tal, pero para eso ya estaba lo más brillante, estaba el Cuerpo Superior de Policía, entonces que se llama el Cuerpo General, que se llamó, que cambió también de denominación y se llamó Cuerpo Superior de Policía de aquella época. Y estos eran los que le decíamos nosotros vulgarmente los chapas, ¿no? Los secretas, que son los que, bueno, y nosotros era pues la fuerza. O sea, entonces ya
Y fíjate la diferencia que había entre las dos corporaciones. Nos parecíamos más a la Guardia Civil entre ellos y nosotros que al Cuerpo Superior de Policía, aunque ambos cuerpos eran policiales. Dentro de la historia de España, digamos, ha habido mucha controversia o sobre todo malas lenguas de lo que eran los grises aquí en España, sobre todo en la época de transición. Claro, porque ¿Qué hay de verdad en eso? Si realmente fue así, digamos, lo que repartían palos a dedo, cosas así. vamos a ver, siempre que hay un movimiento tan bestial, ¿sabes? Porque es que eran todos los días, Madrid era un manifestódromo, ¿no? Y los astilleros por arriba, por todos los sitios, y hay dos opciones, cuando hay una revolución, o la paras o la dejas, y se convierte en la revolución, o no sé, las teorías, ¿no? Y bueno, pues no estábamos bien vistos porque eran lo que el gobierno, lo que tenía entonces lo que votaba lo que se votaba en el pueblo y lo que para contener y entonces pues sí que se repartía y sí que bueno, pues se hacía lo que había que hacer para parar esos desmanes y bueno, pues que es verdad y que eso, pues yo que sé, te podría contar lo que yo he vivido, ¿sabes? Pero claro, extensivo que es lo que procuro en el libro un poco, ¿no? Quererlo, hacerlo todo científicamente y tal, requiere otro nivel y otra capacidad que no es un simple libro de Claro, esto yo lo he supervivencia. comentado mucho, sobre todo como yo lo llamo gente veterana realmente del sector, gente que ha estado en aquella época, que claro, intentar ver aquella época, gente que ha vivido aquello con los ojos de ahora, no es tan fácil. Hay que vivir No, aquella época, esa transición, gente que quería, gente que no quería. Entonces, ver esa transición, vivirla estando allí y ser el muro de contención que hay entre medias, no es fácil. es que hay muchas variables, pero una de ellas, por ejemplo, es la formación. Ya te digo que yo estuve 3 meses y de los 3 meses me chupé 15 cocinas y 15 guardias. Ya tenemos un mes de formación, ¿eh? Pero es que ese día, o sea, tú para hacer la cocina te levantabas a las 5 o las 6 de la mañana porque había que darle el desayuno y te acostabas a fregar los últimos peroles a las 3 de la mañana. O sea, ese era un día de formación. Así estuve 15 días y otros 15 días de guardia en una garita de 24 horas que te relevaban un ratito para comer y volver. O sea, y casi el otro mes pues era para practicar, para hacer, porque hicimos un gran desfile, ¿eh? Porque entonces desfilábamos igual que por la Castellana, igual que ahora el 12 de octubre, desfila la Guardia Civil, pues nosotros también. Y no nos ganaban, ¿eh? Porque lo practicamos bien. Y ahí viene un poco a colación lo que tú dices de los grises, ¿eh? Es que la formación es importante y la sociedad de aquella época también es diferente, o sea, se juntan tantas variables que querer analizar, como tú bien dices, esos momentos con extrapolables a la actualidad, pues no, o sea, no, te tienes que imbuir en aquella época. Yo la gente que lo hace, digamos, yo lo hago yo creo que lo hace por ignorancia, pero bueno. Llegamos al 79 y decide dar un paso más. Digamos, intentar entrar en el cuerpo de élite. ¿Por qué decidiste entrar? Sí, pues las explicaciones vienen un poco que no hemos hablado de la juventud, ¿no? Es de un pueblo humilde, donde, bueno, tienes más necesidad, o sea, no pasabas hambre, pero había muchas necesidades. Pero fíjate que es curioso que esa necesidad, cuando tú de verdad necesitas algo, no sé por qué el cuerpo crea un estímulo y crea una fuerza bueno, que si la acompañas de ilusión y de ganas de hacer cosas, pues te da una fortaleza que se te impregna ahí para siempre, ¿eh? Porque fíjate que la diferencia que ahora de los chicos que cuando lo tenemos todo y tal, yo alguna vez es que he hecho así alguna conferencia con chicos y tal, me encanta hablar con ellos, bueno, vosotros en realidad, ¿qué es lo que necesitáis hoy en día? O sea, dímelo de verdad. Y casi se callan, o sea, y lo de aquella época, bueno, empezaba ya a contar. Entonces, la diferencia es bestial, ¿sabes?
Y bueno, viene a colación, a lo mejor si me extiendo un poco, tú me cortas, No, 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 por favor. pero quería Mi un casa es poco tu casa. dejar esto patentado de que es importante esa primera juventud, que necesites, que sepas dónde está el frío, el calor y el trabajo y el esfuerzo y alguien que te dirija, ¿sabes? Y si en aquella época te daban un guantazo o tres y venía como anillo, vamos, o sea, mejor que todas las clases, para mi opinión, de muchas clases psicológicas que te puedan dar con convencimiento, ¿sabes? Como decía Lo mi aprendía jefe, rápido, el búscate lo la aprendía vida, rápido. Sí, el, o sea, sí, algo el así. búscate la Sí, vida, cuando yo sí. llegué con 20 años me incorporé a Melilla por primera vez, con 3 petates bajé del barco, que dije, ¿dónde me he metido? ¿Sabes? Y ya llegué allí y me dijeron, búscate la vida, búscate un piso. No tenía piso, no tenía residencia, me metieron en una biblioteca con una taquilla rodeada de libros, un show. Y ese búscate la vida te ayuda sobre todo a tu preferencia, esa disciplina, ese esfuerzo, a encaminar bien tu camino, ¿sabes? Unos Sí, valores que te da de vida. sí, porque suples esas ganas, lo suple con las carencias, porque fíjate que cuando se convoca el curso no se hacía tanto deporte como ahora. Antes te veían correr en esa época y te decía, este está loco, o sea, ¿de qué huye? O sea, es que no corría. Corrada de Vamos, cobarde. el nivel que había entonces es muy distinto ahora, o sea, en todo, en la juventud. Por eso los chicos ahora están súper preparados y vienen. Y de aquella época, pero ya exigían, o sea, para entrar en una unidad de estas, pues ya había que hacer. Y bueno, yo precisamente estaba toda la noche de servicio, cuando salía por la mañana me iba a estudiar a Pedralbes y imagínate las horas que sacaba yo para entrenar. O sea que fui hecho, bueno, pues había que hacer flexiones en barra, yo veía que la gente allí, algunos hacían muchísimas y me hice 6, o sea, dominadas y digo, bueno, Y fuerte, o sea, ¿eh? y para mí fuerte ya, que alguien hacía menos, pero es que no era yo solo, sino fíjate que de la época también, te voy a contar un chascarrillo que lo cuento en el libro y a la gente le gusta, porque, por ejemplo, una de las pruebas era natación, ¿no? Para hacer la oposición, ¿no? Porque fuimos unos 400 o 500 y había que quedarse 40 o 50, ¿no? Lo típico. Y bueno, pues vamos a hacer la prueba de natación. Y bueno, pues es una. No, pero era en febrero y en Guadalajara hacía rasca, ¿eh? Hacía rasca que dice, pero no os preocupéis que la piscina es cubierta, no hay problema. Efectivamente estaba cubierta por un toldo. Fíjate lo que es las argucias de aquella época, que en la piscina habían puesto un par de radiadores o tres, pero de estos normales de casa, ¿sabes? Y con ellos pretendían que se calentara todo el agua. Y por encima del toldo ese, pues cubría lo que cubría. Total, que nos metemos allí y había una capita de hielo sobre el agua, ¿no? ¿Y aquí quién se mete? Algunos ya pues, pues ya se les seleccionaban ellos solos, ¿no? Aquí no me meto, hombre, estos están locos o qué. Yo lo tenía claro, digo, bueno, esto me pegó dos, porque yo entonces ya sí que en el pueblo había aprendido a nadar un poco y yo ya me manejaba. Pero veo que me pega un codazo uno y dice, oye, déjame la calle uno. ¿Y esto por qué será? Eh, bueno, pues le dejo la calle uno, si no había problema. Y total, que nos ponemos, nos preparan el listo y venga, me pegué un tirón para allá. Y vemos todos que el que se había puesto en la calle uno que se lanzó como todos, pero se agarró enseguida al vaso, a la superficie, ¿no? Y iba pegando saltos, agarrándose a la superficie y saltando. Es decir, no sabía nada la criatura, ¿sabes? Y digo, "Buah, era un gallego y tal, y este ha suspendido, ¿no? Este es uno de los que no aprueba, porque un tío que vaya a presentarse a una unidad especial y que no sepa nada, pues me equivoqué yo y nos equivocamos casi todos, ¿eh? Porque fíjate, los jefes de aquella época dicen, este no sabe nadar, pero seguro que tiene ganas. Y este seguro que le vamos a dar la oportunidad y ha demostrado ese coraje, ese vigor que es el que buscamos aquí. El primer detalle, ¿sabes? De los jefes que teníamos entonces, ¿eh? Y por supuesto que aprobó y superó el curso y conviví con él y hizo el curso de buceo. O sea que en la vida esa muchas veces, eso que te falta, ese trocito que te falta, si le pones ilusión y ganas y esfuerzo, pues, y de eso se trataba un poco haciendo el curso del GEO, ¿eh? Porque ya te digo que no se me daba mal, ¿eh? No era de los peores, pero tampoco he sido un portento físico en nada, ¿no? Pero bueno, ese poquito lo enmendábamos con las ganas y con el entrenamiento fuerte y duro. Con disciplina y esfuerzo, básicamente.
y no hay más, y pasión y reiteración. O sea, luego vino un jefe que nos lo argumentaba en 4 palabras. Dice metódico, racional, progresivo y reiterativo. Y esas 4 palabras fueron mágicas allí, ¿no? Sí que hay que llevar un método, sí que hay que ser, bueno, pues racional y tal, pero hay que ser reiterativo y progresivo. Y si el cuerpo te acompaña que normalmente estamos todos cortados, a veces son esas poquitas cosas que no vas para el campeonato. Aquí no se trata de hacer ningún campeonato, sino hacer un equipo de gente que pueda resolver la situación, como tú bien sabrás. ¿Cuánto duró ese curso? Pues entonces duraba bastante, ¿eh? Duraba lo que un embarazo, los 9 meses. 9 meses, ¿eh? Sí, sí. Y digamos, ¿cómo Empezamos estaba dividido? Digamos, ¿lo tenías, digamos, enfocado, parte tierra, parte agua, si tocabais montaña, todo eso? se tocaba de todo un poco, ¿sabes? Y se procuraba fortalecer músculo, obviamente, pero mentalmente también, ¿sabes? Y por ahí vienen las putaditas y hasta ver dónde puedes aguantar y hasta ver dónde puedes seguir. Y bueno, pues se toca todo un poco, ¿sabes? Por ejemplo, el curso de paracaidismo era un curso que se hacía durante el curso ya. Evidentemente ya te daba pues, bueno, ver la capacidad de decisión y demás, pues que la decisión también sería en rappel, en la escalada, en varias fórmulas, pero era un curso sine qua non para estar en el grupo y lo hacíamos anterior a terminar incluso el curso de Geo. Y se toca pues todo lo que te puedas imaginar, como tú bien conocerás del arte militar. Porque sí que lo que nos enseñaban venían con la cartilla aprendida. Ellos sí que, y lo que no, y lo que ellos no lo sabían, estaba la institución militar, que o sea, yo siempre he valorado, que esas instituciones que perduran y que mantienen, pues aportan, podrán tener sus defectos, cómo no, como todos, humanos que somos, pero aportan ese saber y esa experiencia anexa que tienen durante tantos años, y desde luego nosotros éramos vasos comunicantes con ellos, con nuestros jefes y con la institución militar que nos ayudaba. El Cuerpo Nacional de Policía también, el TEDAS también, o sea, todo el mundo. Así es que en España somos Claro, muy. es que Ramón, estamos hablando que el Geo prácticamente era un niño. Estaba prácticamente recién formado y intentar coger todos esos conocimientos, tanto escalada, buceo, claro, un curso de paracaidismo, obviamente quien te lo impartía era el ejército, porque son los que tienen los medios Son los que y los saben. conocimientos para poder dártelo. A lo mejor la parte de escalada te la daba Jaca en su momento cuando estaba formada. La parte de esquí, el TEDx o el sí, la parte de explosivo, pues te la daría Zapadores, la parte, el ejército de tierra. Entonces, eso, pinceladas, hay que ir juntando ese engranaje para formar lo que es el GEO hoy en día, que el GEO hoy en día es posiblemente de los mejores cuerpos especiales que existen en el mundo. Pero claro, hasta llegar a ese punto, hubo gente que formó esas bases y esos cimientos para lo que es el GEO hoy en día. Néstor García Quijada y Juan Senso Galán fueron los dos artífices que desgraciadamente ninguno de los dos sobrevivió no vio cosechar el producto que habían hecho, como suele pasar en esta vida, ¿no? Los mejores siempre van delante y se van antes, ¿sabes? Y bueno, pues desde aquí mi homenaje y mi sentido de recuerdo para toda la vida. Siempre Tuvieron presente. 2 accidentes, uno en tráfico y otro también en acto de servicio, cuando regresaba, que casualmente me lo encontré yo, y fueron los artífices, porque ellos fueron los mentores, los que se fueron a lo general, que entonces mandaba un general a la Inspección General de la Policía Armada, y le dijeron que copiaron del GSG-9, que es quizá fue el pionero, fue de los pioneros, porque aquí estaba el SAS inglés, ¿sabes? Y en los Delta Force de los americanos y demás, algo había, pero no fuimos junto con ellos los pioneros en Europa, y parte del mundo. O sea que sí que, y cuando yo empiezo a hacer el curso, el primer curso todavía no habían recibido la titulación, estaban a punto, porque yo empiezo en marzo, y un par de meses después vinieron hasta sus majestades a entregar los títulos y ya fueron geos, pero realmente el geo se inicia en el 78 y nosotros lo hacemos a continuación en el 79 con el segundo curso. Sí. Así que bueno. Solo con imaginármelo se me pone la piel de gallina, ¿eh? No, bueno, hombre, son No, es que épocas claro, pasadas. conocer esa experiencia
Buah, es brutal. Terminamos el curso. Esos 9 meses, ¿cómo te sientes al terminar el curso? ¿Qué sucede? Pues te sientes que eres geo para toda la vida, ¿sabes? O sea, sientes una metafísica dentro distinto, ¿sabes? De verdad que dicen el refrán que lo que no cuesta no vale, ¿no? Y a nosotros, a mí particularmente, a otros a lo mejor no tanto, yo creo que a todos, pero a mí particularmente me costó mucho porque yo te digo que al principio iba limitadillo y me tuve una pequeña lesión al principio que luego nunca más, pero el sentirte geo porque no solamente era por el nivel físico, como hemos hablado, que también, ¿sabes? Sino por algo más, ¿eh? Creo que es la comunión de ideas, ¿sabes? España entonces estaba muy necesitada de una unidad como nosotros y como luego vino el Güey, el GAR y demás, porque el azote de terrorista era muy Muy fuerte. fuerte y se notaba cuando había un conflicto serio de verdad y tal, se notaba que nosotros teníamos una deficiencia, o sea, lo que es la antigua fuerzas y cuerpos de seguridad que existían hasta esa época y tal, no se estaba preparado para combatir lo que venía encima, ¿sabes? Entonces había una comunión de ideas y de que fue lo que forjó muchas horas de briefing. Entonces yo no sabía esa palabra que era ni nada. Esa palabra, Eh, esa cosa tan americana, tan esa tan rara, americana y tal, pues bueno, es el antes, el durante, el después y el machacar al... juntarse en un No, círculo para contar lo que ha pasado. no machacar al compañero que ha hecho aquello mal, no a él, sino lo que ha hecho mal para que los demás no lo hagamos, ¿sabes? Y claro, el que se siente ofendido, pero bueno, se intentaba decir, no, majo, que esto no va por ti, esto va por lo que has hecho para que no vuelva a suceder y demás. O sea, esos fallos, eso limar, ese pocas cosas sencillas, pero muy repetidas y muy claritas, ¿eh? Porque la policía, igual que la Armada, los cuerpos, cuando vas a trabajar hay vidas en peligro e intereses, bienes jurídicos importantes que proteger y la cosa, bueno, pues nosotros nos lo tomábamos en broma y en serio, era muy bonito, pero cuando ibas a trabajar era serio, sí. Estamos hablando de una época, claro, porque ahora, hombre, yo aparte que me dedico, digamos, a enseñar a la gente defensa personal y demás, digamos, también tengo la parte profesional que enseña a la gente arma larga, arma corta, el CQB ese tan famoso que ahora mismo que se combate en población de toda la vida, ¿no? No, pero claro, hoy en día está muy al alcance de la mano, redes sociales, internet, hay muchas empresas que imparten formación privada y demás, pero claro, en aquella época estaba lo que sabía el veterano, lo que sabía el teniente, lo que sabía el capitán, que había a lo mejor estado en el Sáhara pegando tiros, ya había llegado al Geo, había estado por ahí, y eso intentar engranarlo para intentar que Claro. un cuerpo de élite de la Policía Nacional sepa entrar a una casa, sepa lo que es corte en tarta, entrar en bastón, entrar cruzado, en mixto, todos esos conceptos que han ido formando lo que son los manuales hoy en día. Pero claro, ahí era como un bebé intentando caminar y eso es complicado, ¿eh? Yo a vivir aquella época, intentar que todos esos conocimientos fueran al mismo sitio, porque claro, cada jefe tiene su librillo, un jefe quiere tirar por un lado, otro jefe quiere tirar por otro, intentar engranarlo para llevar un único camino, tiene que haber sido un trabajo duro. Pues ese engranaje son muchas horas de entrenamiento, pero sobre todo muchas horas de comunión, ¿sabes? De comunión, de hablar de todos los temas, ¿eh? Y de juntarse allí y decir, no, esto es así, porque eh, para simplemente entrar por una puerta, ahora todo el mundo sabe que no te puedes quedar, qué tal, pero es que no lo sabíamos. Sí. Pero ya rápidamente nuestros jefes, no, mira, tú sitúate aquí, no ves que aquí dejas esto, uno a la izquierda y otro a la derecha, y cruzados y cuando terreno conocido, terreno no, desconocido, eh, y todo eso engranarlo también con el material que empezaba a aflorar, porque hasta que no hubo alguna intervención, alguna cosa porque todo estaba en prueba, ¿no? Bueno, estos que hacen allí, con la necesidad que tenemos de policías y que haya 100 tíos ahí rascándose el tobillo, ¿no? ¿Esto qué es, hombre? La policía que hace falta, ¿no? Y claro, hasta que tú no ves que es en rendimiento, pues claro, el gobierno estaba ahí un poco y necesidad en España ha habido siempre más que, más que abundancia, ¿no? Para Es los que, medios, es que ¿no? claro, todos esos conceptos de sector visto, sector cogido, Lo- escalera en zona roja, nadie se queda, pasillo, zona roja, nadie se queda, claro. Es que eso no se, digamos, encuadrarlo todo y pegarlo todo bien para consolidar una base, aparte de, digamos, el equipo.
no había los famosos chalecos antibalas, que hoy portaplacas, estos chulos que hay hoy en día, ni un M4, ni un G36 tan bonito, tan flamante, de plástico con lucecitas de rayos láser. No hay. Había una Z, o el primer CESME español, que el que haya montado un CESME español, lo haya tenido de la mano, sabe que el CESME español, pues fiable, algunas veces no era. Se montaba raro, siempre con la izquierda, cositas que había que adaptarse e intentar hacer ese CQB, ese combate en población con un arma tan grande que era un CMC, un L. Los medios siempre, fíjate que ya cuando vinieron, pudieron los primeros 431, 4 o 5 vehículos, SEAT 131 Super Merafiori, aquello fue la bomba, porque incluso para ir al tiro o lo que sea, para tomar medidas de seguridad, porque ya ETA sí que ellos tenían más dinero, recaudaban más y tenían más medios, ¿sabes? Y temíamos que en algún día, porque pasamos a, por ejemplo, al Alcalá de Henares, que teníamos un campo de tiro improvisado allí contra un terraplén que tirábamos, ¿sabes? Es un ejemplo, ¿no? Y cómo había que suplirla. Y debajo del puente pasábamos con un autobús y había que darle un poco de seguridad. Y no tener coche, pues bueno, yo mi 127 amarillo de aquella época, pues lo estrené con los 4 colegas, ¿sabes? Y nos íbamos delante de avanzada, con 4 CERMES allí metidos y para un poco delante, bájate, mira al puente, mira tal, ya puede pasar el autobús, venga, tal. O sea, llenos de barro y eso. O sea, imagínate, un 127 amarillo de aquella con 4 tíos vestidos allí de chándal, mal uniforme que, bueno, íbamos teniendo medios, pero había lo que había, ¿sabes? Entonces, pero es que esa suplencia, eso te hermana más. O sea, muchas veces yo cuando veo, y para mí ha sido un engorro, cuando he ido a una operación y he visto todo lo que tenía que llevar, digo, pero si es que con llevar esto ya los malos se me van a escapar. O sea, vamos a ver, es Es que que todo claro, el equilibrio aquel, ¿no? Y claro, dices, la vieja escuela, claro, la claro, o vieja sea, con escuela poquito, de verte, digamos, criado con lo una que pipa hay, con una lo pipa en la justo y mano necesario. y una defensa en la otra y vas a por los Hoy en malos día, ya. obviamente, Claro, el entrenamiento ha evolucionado, el equipo ha evolucionado, portaplaca, cinturón, todo lo que se lleva hoy en día, obviamente, te hace más profesional y aumenta tu supervivencia a la hora del trabajo. Pero claro, esa vieja escuela que para ir al campo tiro tenía que hacer la caja a un puente para reconocerla, para que no le hayan puesto 120, un pepino de 120, que es otra harina de otro costal. por ejemplo, sí. Bien, Miguel, ya hemos hablado un poquito de cómo era ir al campo de tiro. ¿Cómo era el día a día estando en el Geo? ¿Cómo es el tema de residencia? Si dormís dentro, digamos, del acuartelamiento del Geo, dormís fuera, todo eso, ese día a día. Ese después de colgar el uniforme. Bueno, en realidad durante el curso, los primeros meses internos, tenías alguna tarde libre y bueno, pues era una familia, ¿sabes? Allí se salía cuando del cuartel cuando hacía falta comprar algo o ir a una situación, pero después ya cuando terminas el curso ya sí que puedes establecerte fuera, pero sí que todos los días hay un entrenamiento por las mañanas, muchas tardes también, y también ya empiezas a formar lo que se llama un retén, una alerta para salir en cualquier parte de España donde te requieran, ¿no? Y curiosamente hacías guardias de 24 horas, pero claro, al ser coincidentes con el entrenamiento, pues en definitiva, mira, lo puedo explicar, pero 3/4 partes de la vida estaba allí y un cuarto con la familia, ¿sabes? Que esa es la siguiente. Claro, estamos hablando de que, digamos, vuestra jornada laboral eran 8 horas, ¿no? Por así decirlo, la instrucción. Pero No claro, había, es que no había pero después jornada. te quedabas de retén esas 24 horas hasta el día siguiente, que empalmabas con la instrucción del día siguiente. Y al final de Pero, cuentas, pues, pero en definitiva también, si cuando estabas libre también había que estar muy alerta, estar cerca por si alguien sonaba sonaba, que entonces tampoco teníamos medios, no había, los móviles se inventaron mucho después, pero mucho después. Pero sí que hubo un intermedio que fue un mensáfono pequeñito que nos daba Telefónica y que hacía un pitido o 3 pitidos y dependiente de la urgencia y corriendo todos al cuartel, ¿sabes? O sea, y claro, eso tenía un máximo de alcance de 25 kilómetros y ese era el radio haciéndote, salvo en muy raras excepciones, tenías que estar viviendo pues allí pegado.
digamos, dentro de esos retenes y esos equipos, digamos, estaban divididos por especialización. Me refiero, por ejemplo, unos, digamos, entrada en Sí, casa, claro. otros montaña y demás. Vamos a ver, había. Cada uno siempre tiene unas habilidades particulares propias de cada uno. Por mucho que entrenes, al que se le da bien poner la balita, el proyectil en su punto, chico, ese lo lleva dentro ya casi. A poco que le rasques, y el que se le da bien al agua, y el que se le da bien a montaña. Y entonces, eso ahí los jefes también hacen, igual que los comandos, ¿no? A la hora de formar un comando, tú y yo podemos ser muy amigos, pero no sé por qué cuando vamos juntos siempre estamos discutiendo, pues malamente podemos hacer una piña. Y todas esas cosas que parece que no tienen importancia, pues son fundamentales para. Y sí, había una especialización, o sea, un comando tipo, que era uno tirador selecto, que es lo que todo el mundo quería ser. Luego había otro que ya no era tan selecto, que era de apoyo. Y después había también otro manejo de explosivos, otro de transmisiones y un quinto de buceador. Y entre medias también había otro con silenciador, pero en definitiva el comando de 5 personas, cada uno tenía esas particularidades. Luego incluso había otro quinto hombre que a veces que manejaba de todo un poco, ¿sabes? Porque también es importante la cartografía, saberte mover, conducción, en definitiva, pero sí que había un patrón, ¿eh? Y es curioso porque fíjate que en aquella época los militares, con todos los militares que eran, llegaron a plantearse de que a veces un comando no necesariamente lo tenía que mandar el cabo, sino que a lo mejor lo podía mandar un policía, porque para los dotes de mando y aglutinar y tal es distinto al haber ascendido, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Se llegó a debatir, pero ahí la milicia chocaba y decía, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Si un sargento no es capaz de mandar bien una patrulla y tal, pues a lo mejor no se merece la pena estar aquí. Entonces, que venga un sargento que sea sargento y que además sepa mandar, ¿sabes? Entonces eso se limó y se estructuró como debe ser. Cómo se podía? Pero sí que puede ocurrir que en un comando hubiera 2 o 3 cabos y en otro ninguno, y mandar a un policía. Eso sí, ¿ves? Sí que se arreglaba, ¿eh? Porque al final, digamos, Porque la galleta daba igual. Lo que importaba lo que importaba era era la maniobrabilidad, de saber esa manejar a la gente. experiencia, ese saber estar, ese equipo tan pequeñito que se llevara bien para hacer Es que es el fundamental. trabajo. El binomio es la esencia, ¿no? Sin un binomio no eres nada, ¿no? O sea, yo pensaba, se lo digo muchas veces a los chicos, ni para recoger el dinero, porque si hay mucho dinero, uno tiene que abrir el saco y el otro meter la pala, porque los dos, o sea, vamos a ver, hasta para eso, ¿no? O sea, yo creo que es fundamental el binomio, pero siendo la partida mínima, por supuesto, cinco bien compenetrados, pues son la leche. Y una patrulla, como nosotros, como lo decíamos nosotros, que lo componían 3 comandos, pues imagínate, y una sección que eran dos patrullas, pues, y ya 100, pues se comían a todo el terrorismo que hubiera por enfrente, ¿sabes? Si sabíamos dónde estaba. O sea, bueno, y ese es el resultado que se dio. Y bueno, pues es la maniobrabilidad la forma que el GEO se organizó. También me interesa sobre todo la parte logística. ¿Cómo era esa logística en el geo? El tema de munición, el tema de, claro, de llegar al punto A al punto B, el tema de, digamos, de patrulla, el tema de viajes, convoy, todo eso. Pues fíjate, dicen que todos los ejércitos sin una buena infraestructura no Sin tienen. logística Entonces, no eres nadie. eh, aquí toda la fama se la llevaban los operativos, que para eso son operativos y geos y tal, pero teníamos unos jefes que sabían darle el valor a lo que lo tenían, que se llama, aquí le decíamos sección de apoyo, o eso, y hay una sección completa para eso. Y mira que es importante el que mete la bala y el que eso, pero el que te llegue el proyectil en sus mejores condiciones, mimado el arma te la tienes que limpiar tú, pero que si tienes un problema, alguien te ayude, que si el transmisor no funciona, que alguien te lo eso. Oye, que el explosivo, ¿no? El material de buceo, una vez que lo has enjuagado y tal, que alguien te lo. Bueno, pues esa es una parte fundamental del geo, por supuesto, también. Y lo compone, ya te digo, una sección completa
de personal y, bueno, pues de automovilismo, de todas estas esenciales que es lo que te decía antes, ¿no? Que tú cuando vas a una operación y empiezas a meter cosas en un cestón, que nos preparábamos unos cestón de mimbres porque se utilizaba mucho el avión, ¿sabes? O el helicóptero, y un cestón que nos lo hacían aquí de mimbre, como estábamos cerca de la zona aquí del Alto Tajo y tal, que se crían bien, pues aprovechar productos muy manejables, ¿sabes? Entre dos tipos se reunía el material colectivo, supuestamente el individual cargas tú, pero yo cuando veía tanto material siempre me agobiaba un poco, porque, joder, si es que con atender el material, pero es tan fundamental porque te puedo contar alguna anécdota de cuando hemos llegado a alguna cárcel, alguna cosa o alguna intervención y has echado de menos algo, dices, joder, y claro, eso no se podía permitir, ¿sabes? Por eso había una estructura, había un orden, había una fórmula, había un ensayo que se minimizaba al máximo los errores. Algún error siempre ha habido, pero sí que es fundamental tanto la sección de apoyo como porque sin ella no es como el policía que está, yo siempre lo valoro, ¿no? El policía que está en la calle, el patrullero, el que tú dices, bueno, pero vamos a ver, si es la base de todo, vamos a ver. ¿Cómo va a haber un grupo especial? ¿Cómo va a haber alguien de élite? ¿Cómo va a haber un investigador? ¿Cómo va a haber un del TEDA sin una base fundamental? O sea, el policía que sale, que hace su patrulla, que hace su... Es que es fundamental, o sea, es la base de todo. Sin ellos no somos nada. Y esto los jefes de aquella época lo tenían muy claro y lo valoraban muchísimo y lo mimaban. Porque claro, es cuando se llama Argeo, es que todo ha fallado, por así decir de una manera. Porque ese patrullero no ha conseguido, o digamos, la amenaza es tan grande que hay que llamar Sí, a alguien o que sea que, realmente sepa claro, meterle mano. sí, o sea, el día a día, efectivamente, es como el quirúrgico ya, cuando vas, es la última, los jefes, tú lo sabrás con el argot militar, la reserva del mando, ¿sabes? Cuando todos los jefes y todo esto han tenido siempre una cúpula, alguien que es la última, si esto falla, ya estamos desbordados, es como cuando, pues si falla el geo y tiene que venir el ejército, pues resulta que ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Porque es distinto la concepción de policía y militar, aunque éramos militares, pero sí que lo teníamos muy claro, ¿eh? Que nuestra misión no es liquidar, no es neutralizar, que es llegado el momento también es posible, sino la misión de la filosofía de la policía es salvaguardar bienes jurídicos, ¿sabes? Y de los mínimos a más. Es aquella operación que hagas lo mínimo prescindible para que aquello se solucione. No vas a bloquear, y sobre todo vas a salvar. Es la diferente filosofía que se tiene cuando hay trincheras por medio y armas largas. O sea, cada paso que se da se empeora más la cosa, ¿no? Y la filosofía del geo y de la policía es esta, ¿no? Salvaguardar vidas. La base de todo. También el ejército, Sí. pero claro, cuando Digamos, vosotros sí, ya, cuando nosotros claro, intervenimos, que la cosa ya está, ya se ha perdido. ya está, Ya se ya ha se han perdido perdido todo. muchas vidas, y hay muchas vidas perdidas, sí. Hay otra cosa también curiosa, porque claro, eh, la parte sanitaria, ya es sanitario táctico, ¿vale? Porque hoy en día sí, obviamente sí muchísima formación, el TC3, el TC2, pero claro, todo eso ha venido inventado, importado americano por la Segunda Guerra Mundial, lo que es llevar un torniquete, que antiguamente, pues claro, habla de torniquete en los años 77, 79, eh, es decir, a ver, ¿qué me estás contando? ¿Cómo era, No- digamos, la sanidad táctica allí en EG? Nosotros nos poníamos una chapita de cada curso que hacíamos y teníamos el casi todo lleno de chapitas y una de ellas era de sanitario. En aquellos años, ¿eh? En el 78, 79 ya hacíamos un curso de sanitario de unos días, se practicaba con muñecos, con compañeros, con lo que sea, y sí, es importante, ¿eh? Porque donde no llega un médico llega el colega, ¿sabes? Y ese es el que te va, el médico obviamente, pero hasta que llega el médico, alguien al lado es el que te puede Y si solucionar puede los problemas, entrar, porque claro, si estamos que te pueda hablando de entrar. una operación Eso de es, que estamos que eso es. entrar a un edificio, a un supermercado X, hay un cordón de 100 metros, de 200 metros, a lo mejor esa ambulancia no puede entrar y hay que sacar al Es, compañero a zona azul. Un Eh, guerrero, un guerrero tiene que ser una persona de verdad que con una formación integral, ¿eh? O sea, cada vez se valorará más pues ese componente de formación lo más amplio posible. y por último, ¿cómo era? Tenía, digamos, todo el tema de control de sangrado.
lo que se refiere el primer interviniente, que es uno mismo, si te hieren, buscar un parapeto, poner torniquete y demás, ¿cómo estaba enfocado, digamos? Porque hoy en día, claro, esos conceptos están muy arraigados, que todos esos conocimientos, pues, digamos, ¿cómo estaba enfocada, digamos, la sanidad táctica? ¿O cómo más o menos estaba hecha? ¿Sabes qué pasa? Que son cosas muy puntuales y es muy difícil que en una intervención nuestra, quirúrgica y tal, haya casi siempre es urbana, son centros, son zonas donde, y estaba más contemplada a salvar la vida, a salvar, o sea, es a ocupar, a liberar o a bloquear, y es que no hay tiempo, siempre han sido fracciones que a veces ha ocurrido, ¿no? Que se han aislado, un grupo, lo que sea, pero yo de todas las intervenciones que conozco, creo que el GEO siempre cuando ha empezado una operación ha durado escasísimo tiempo, ¿sabes? Entonces, Golpe de mano, entrar y salir. eso es, entrar y salir y bueno, y por eso siempre la contundencia bueno, pues de ese arma que es muy superior al que te vas a enfrentar, es la base, ¿no? Y esa confianza que te da, que lo vas cogiendo con el tiempo, ¿no? No es que te crees un humilde guerrero, pero con el conjunto que miras a un lado, miras a otro, tú puedes estar temblando, los otros a lo mejor ves que temblan por la responsabilidad, por el tiempo, pero no sé qué, sale un ardor, sale una fuerza que se lo lleva todo, o sea, no. Sí que he tenido leyendo libros por ahí y demás, y de otros compañeros y otras que han tenido sus... pero casi siempre es porque o no se ha preparado bien o ha venido imprevistos, pero lo del grupo casi siempre ha sido masaco, ¿no? Hombre, ha habido, por ejemplo, el Banco Central que duró un día y pico y tal, pero claro, eso no sé. Pero en el momento de ya la acción, dura muy escaso tiempo. Claro, es que, claro, esa parte psicológica tan importante, porque claro, hoy en día, pues sí, se conoce todo el tema del sistema simpático, parasimpático, todo lo que influye dentro, digamos, la psicología del combate, porque la gente se mea, se caga encima antes de una intervención, no es aparte por el miedo, porque el cuerpo se está preparando una situación y, digamos, se quita cosas que no necesita, ¿no? Pero claro, en aquella época, que digamos, esa parte psicológica digamos, cómo estaba enfocada, si se conocía o se formaba la gente. La verdad es que no habíamos oído hablar de ella, de mear. Sí que nos meábamos antes, ¿eh? Por ejemplo, para ir al curso de paracaidismo, cuando ibas el salto de paracaidismo, había 2 o 3 urinarios y había una patrulla entera para subir al avión. Pues casi se tiene que esperar el avión, porque todos queríamos mear bueno, pues al final meas aunque sea en el bolsillo del otro, pero meas, porque es fisiológico, Es es que el así. cuerpo te lo pide. Es que te lo pide, o sea, y es que yo se lo pongo el ejemplo a los chicos ahí. Tú imagínate, nos lo decían, que disparas una sandía repleta de líquido, de eso, fíjate el efecto de la sandía, lo que hace, aquello se devora, pero tú pincha un globo, algo que esté vacío, pasa el sedal y no hace nada, y el otro explota, o sea, es que te lo pide, es fisiológico. Pero y en la cárcel de Carabanchel, por ejemplo, que nos pegábamos unas cuantas de horas allí esperando, porque eso sí, la espera es infinita del policía, como el del guerrero. La espera nunca termina la espera, siempre estás esperando, no sé cómo, siempre estás esperando. El trabajo es Después se esperar espera hasta que te dejen y no actuar. había nada y había un perolo por allí, estamos acurrucados allí todos, pues ya sabes, todos a vaciar al perolo, ¿sabes? O 3 a la vez, o lo que haga falta. Pero sí, es una construcción fisiológica. Lo de los mayores, no, yo nunca me he acostado, nunca he oído malos olores, o sea, nunca a los compañeros no les. Y lo que sí que veía, lo que sí que se notas es cuando tú estás, que sabes que está el comando dentro, que sabes que tienes que liberar a la niña que está secuestrada, que sí lo que lo veía, estaros quietos, hombre. O sea, que mirabas para atrás, a veces que me ha tocado mandar un grupo de asalto o lo que sea, miraba para atrás, hombre, estaros quietos. Y a lo mejor el que más me movía era yo, ¿no? Porque ese hormigueo, y no sé, es imperceptible, pero tú sí que lo oyes. El de dentro seguramente que no. Pero ese nervio, pero se asume, ¿eh? Y ese es el que, cuanto más lo entrenes, cuanto más lo practiques y cuantas más veces lo has hecho, sabes que aunque los tengas, como cuando vas a coger un bolígrafo al examen, sabes que en cuanto abra la puerta, aquello es una bala, vamos, aquello porque es la potencia para aniquilar
el a la problema que amenaza que hay haya detrás dentro. de la puerta. Eso es. Eso Es que, es. claro, esa Pero, adrenalina, es que es hasta parte necesario, porque cuando ya eres mayor, que ya vas así como. los Mira, dinosaurios de 14 años, ya empiezas a. La experiencia sí, pero ya ponte detrás para decir lo que tienen que hacer los otros, ¿sabes? O sea, es que es necesario la adrenalina, pienso yo. claro, que estamos hablando en aquella época, todos esos estudios psicológicos como no habían llegado, obviamente. Entonces, Bueno, la era la fisiología, desde luego, experiencia no. del día a día. Sí, eso es. Eso es lo natural y lo que ocurría, ¿eh? Pero ya te digo, sí que aquella se vencía con lo que te digo de las entradas, es el aprendizaje una vez y otra vez y otra vez y mil veces más y otras mil veces más, hasta que lo elevas al instinto y te sale solo. Y entonces, aunque tengas esa adrenalina, esos nervios, bueno, sabes que los asumes y que lo vas, y nunca había nadie que tuviera problemas. O sea que de los compañeros, ¿eh? Bueno, es cierto que algunas cosillas, siempre ha habido alguno que a lo mejor jugar se atasca un poco, pero para eso estaba el otro que le pasaba por encima si hacía falta, ¿sabes? O sea, no, ningún problema. Vamos a hablar de tu primera intervención. ¿Cuándo es la primera vez que tocan cornetín para que salgas? Bueno, se había hecho algo en el Geo ya, ¿sabes? Algunas intervenciones, pero la primera intervención seria que se puso en el grupo, y me tuvo, fíjate, tuve suerte, estuve a punto de darme la maleta por una rabasada que hicimos por ahí, y de pronto, en vez de coger la maleta, que la maleta con cariño era que te la ponían en la puerta para que te marcharas, porque no servías, ¿no? Te invitaban a irte, ¿no? Entonces estuve a punto y en lugar de coger la maleta, pues me mandaron al País Vasco allí, que hacíamos escopeteros con las brigadas entonces del Cuerpo Superior, que hacía las investigaciones para por la noche atacar a los comandos o coger gente. Y esa primera intervención ocurrió allí, precisamente en Bilbao, ¿sabes? Éramos 5, cogíamos el 131 Super Mirafiori que teníamos, todo un lujazo, de ir de Basauri a Bilbao Centro, a la jefatura, y jugar. Cuando vamos por allí, vemos que había sirenas. Bueno, me estoy enrollando, ya estoy diciendo cómo se hace la operación, pero bueno, en definitiva fue un asalto un asalto contra un banco donde se habían hecho fuerte unos atracadores, ¿sabes? De los bravos de aquella época, con 6 o 7 rehenes, ¿sabes? Lo típico, ¿no? De que había muchos atracos, aparte de ETA también había mucha Estamos hablando del delincuencia. Vaquilla, el Torete, toda esta Sí, gente. efectivamente. Esto fue en Es el que año la época, 81, ya te digo, en febrero, y se metieron dos bravos. Y lo han puesto, lo habían planificado bien, ¿eh? Habían cogido pues a un funcionario que entraba, bueno, a un empleado de la banca que entraba al banco, le habían cogido ya previamente secuestrado, lo llevaron allí y con él se entraron y con él cogieron el botín armados con le hicieron, y justo cuando, lo que hablábamos antes del patrullero, justo cuando salían, pues ven que dos que salen con una bolsa, el otro que, pues blanco y en botella, y los otros reculan, y lo bueno que fue es que no fue un secuestro, digamos, eh, previo y planificado para, para exigir, ¿no? Sino simplemente fue un secuestro casual, ¿no? Pero casual de lo bravo, ya te digo, ¿eh? Porque estuvo las negociaciones, estuvimos allí, y la verdad es que, bueno, pues fue la primera intervención y donde ya se demostró si el grupo El Geo se había entrenado eficazmente o no se había entrenado eficazmente. Se ponían varias cuestiones en juego, era el prestigio de la unidad, el mío particular, que ya te digo que como había estado un poco en entredicho, digo, joder, a ver cómo reacciono y demás, pero especialmente sobre la vida de las personas, de los rehenes que había allí secuestrados y que las pasaban mal, ¿eh? Fue compleja, ¿eh? Lo describo en el libro, como intento describirlo no tipo americano, esto de que entra uno, el Clint Eastwood, y pega una pata y mata a 5, esto lo contrario, para matar o para bloquear a uno tenemos que ir un chorro de ellos, ¿eh? Es realmente cómo se una intervención por dentro, ya te digo, intento explicar ahí. Y bueno, pues esa fue la primera intervención del GEO y la mía particular, para la liberación de rehenes en España. ¿cuánto duró la intervención? Pues la intervención duraría por lo típico, los 3 o 4 segundos o 5.
7, no sé, pero no mucho más, desde que pega el petardazo hasta que salimos con los secuestradores grilletados y esposados para abajo. Pero la previa, pues ya te digo, desde las 9 de la mañana o a las 10 que abrió la identidad bancaria hasta que se le hartaron ya las narices a los jefes y dijeron, venga, por ellos. Y dieron luz blanca, a pesar de las negociaciones y todo el follón que se preparó allí, y con la radio televisión española de aquella época, con todos los periodistas retransmitiendo en directo. Y bueno, pues todavía habrá imágenes de aquella época. Y bueno, pues eso es lo que duró. Es siempre lo mismo, espera, 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 pero mientras que esperas tú no puedes estar mirando a la puerta, sino tienes que estar aurdiendo, siempre previendo, siempre haciendo un plan, siempre mejorándolo, siempre ver cómo, y si es la mejor intervención, es como decían los antiguos viejos de la policía, la mejor intervención es la que no hagas, porque no ha sido preciso, no hay ningún gasto, porque en cuanto que ya interviene la policía o el GEO, puede haber unos daños que son Y a veces todo irreparables. lo demás follado. Efectivamente, efectivamente. Así que pues Terminamos la intervención y volvemos a casa. ¿Cómo es la vuelta a casa? Pues mira, la forma de intervención fue, la forma de la final fue muy placentera porque fíjate que estamos hablando del año 81 y a las salidas habían congregado, pues no sé, miles de personas allí para contemplar, porque para aquello era una fiesta, ¿no? Bueno, una fiesta, entre comillas, a ver si ver ese despliegue, y en los años del País Vasco, de ETA pegando, Del ¿sabes? fuerte del País Vasco. Y una satisfacción de la que me llevo de allí más que luego la condecoración, porque la condecoración, ya te lo cuento yo lo que fue de aquella época, fue el aplauso unánime de todos los espectadores, de los vascos, de los vecinos, que por cierto, el otro día estuve en unas charlas por allí y hubo señoras que dicen, si yo vivía encima, dice, joder, que si me acuerdo de esto, dice, si yo me acuerdo de aquello que pasó y demás. Bueno, pues esa es la mejor satisfacción, te lo digo, ¿verdad? Y sí que es muy bonito y la vuelta es... Pero luego viene en la contra, ¿sabes? Que ese mismo día o los 2 días seguimos de servicio en Basauri y bueno, pues había que hacer un esto de seguridad porque habían secuestrado al ingeniero Ryan, que era un bilbaíno estudiante de Estados Unidos que vino muy preparado para la central de Lemoni, ¿no? Y bueno, pues habían dicho que las negociaciones estaban mal, al final, pues lo típico dice que le habían pegado un tiro en la nuca y que estaba en tal sitio. Pero claro, ese estaba en tal sitio, había que ir, pero A ver cuidado, si era porque verdad. a ver si era verdad y a ver por dónde ibas y cómo ibas y cuándo pisabas. Bueno, pues ese despliegue lo organizaron también el mismo comando, fuimos para allá y bueno, pues cuando ves tomando todas las precauciones, lo explico ahí un poco, y cuando tienes en la mano el cadáver y dices, hay que ser para apuntarle por la nuca, dejarle un tiro y salirle. Apenas había sangre, además, porque estaba en covito supino, estaba el hombre, ves esa mezcla de un día antes estás eufórico y tal, y otro día pues estás diciendo, joder, ¿con qué nos estamos enfrentando? Porque hay que tener estómago para hacer eso, para hacer esas cosas, esas barbaridades que vemos, pero que, bueno, que estaba ahí, que era... Y esa era un poco Una la de cal y alegría. una de arena. Exactamente, es tal cual. ¿Cómo cómo fueron vivir, digamos, entrar en el Geo y pillar los coletazos tan fuertes que era ETA en aquel momento? Pues efectivamente, ellos al final, algunos se demostraban que eran ideólogos, porque una persona que se mete en un grupo terroristas y tal puede meterse por muchas variables, pero al final también son ideólogos, y son gente bueno, que hay que incluso respetar a todo tu enemigo, puede ser todos los sanguinarios, todos los criminales que sean, pero también hay que ver la persona con la que te enfrentas, ¿no? Y lo estudiamos mucho, pero había una cosa que siempre a la policía la acompaña, es que crees que tiene la razón, ¿no? Y que con la justicia y con la razón, pues mira,
y no puedes emplear sus propias armas contra ellos como ellos están empleando hasta que no sea más necesario, ¿no? Pero sí que con una idea se combate con otra, ¿no? Y bueno, pues aparte de la operatividad que nosotros teníamos que ser mejores que ellos y ganarles, y por eso ese emblema que se sacó del Geo, pues ellos se veían con un hacha y con una serpiente, pues nosotros era el águila que iba, que iba a A comerse la descabezar serpiente. a descabezar esa serpiente, efectivamente, a bloquearla. ¿Hubo, digamos, atentados contra la vida del Geo en aquella época por parte de este grupo? Oímos algo, ¿sabes? Y se tocaban precauciones, pero es que es como todo, ¿sabes? Esa sensación que había, de que, bueno, de que había unas medidas, había unas contramedidas y a veces hasta ostentarlas, ¿no? De hacer unas contramedidas, de hacer unos despliegues, como yo te decía, estaba estudiado, se trabajaba y nunca hubo ningún atentado directamente con el Geo. Sí que en servicios ha habido momentos y causas curiosas bueno, que no hubo necesidad, pero sí que en el enfrentamiento contra ETA nunca ha habido ninguna baja Causada, ¿no? causada por el Geo. Sí que ha habido heridas, pero ni ellos han atentado ni nos causaron ninguna baja directa de muerte por ETA. Si me lo permite, voy a tocar unos puntos, sobre todo, digamos, clave, que ocurrieron en aquella época. Por ejemplo, el secuestro de Miguel Ángel Blanco, Ujú, el atentado de Hipercor, ujú. que viviste en aquella época. Por ejemplo, vamos a empezar con el secuestro de Miguel Ángel Blanco. ¿Cómo? Pues sí, sí, mira, yo ya no estaba en el Geo, ya había salido, pero sí que estábamos en la Comisaría General de Información y bueno, pues es una frustración total de que te ganan la partida, ¿no? De que no hay forma de llegar a donde quieres llegar, ¿sabes? Y se trabaja horas y días y momentos, pero si no tocas el palillo y no tienes la información, porque a mí me tocó casualmente vivir las dos partes, la operativa, la del Geo, la bonita, la que pega la parte en la puerta y tira para adelante, y la otra, pues la que tienes que ir tocando palillas, incluso rayando lo que se puede humanamente y legalmente para combatirle, ¿no? Y bueno, pues ¿cuál es más importante? ¿Y cuál es más importante de cuál? Y en aquella, desde luego, fue una frustración bestial. Pero fíjate que yo aquella vez ya experimenté, cuando vi esas manifestaciones y vi este movimiento social, digo, vamos, se veía venir de que ETA estaba perdiendo ya la calle y la razón, si es que alguna vez tuvo alguna razón. Y fue determinante porque aquí todo el mundo se atribuye el éxito de haber vencido a ETA y tal, pero yo creo que ETA se venció entre todos, o sea, cada uno aportando Sí. su grano y la sociedad tuvo mucha decisión y mucha Esas marchas blancas valentía. que hubo, Eso fue, hubo algunas otras, pero esa fue el punto de inflexión para mí para vencer a ETA, porque tú podrás ser muy terrorista que quieras, al final es un fanatismo, pero no estamos hablando del yihadismo, ¿no? Son al final vascos que al final, es que ¿en qué se diferencian como los catalanes? ¿En qué nos diferenciamos? Pero sí es que hay muchísimo más que nos une de lo que nos separa. Y ese poquito, al final somos todos españoles, o sea, querámoslo o no querámoslo, y ellos verse ahí y verse esa multitud, oye, tú cuando vas a hacer la próxima operación, o sea, yo creo que no vas con el mismo ánimo, no vas con el mismo, o eres un loco de la vida, un exagerado, o te hace mellas, ¿sabes? Y eso para mí fue un punto de inflexión para la lucha contra ETA. la lucha contra ETA realmente, digamos, yo siempre lo pienso que ellos se vinieron abajo porque de tantos golpes que ya empezaron a darle, pillar esos núcleos de munición que fueron pillando por el País Vasco, esas intervenciones, pillar al lobo en su casa, llevárselo preso, llevar, digamos, a los ases de ese grupo, llevarlo solo a la cárcel fue un batacazo bastante grande que ya no le quedó otro remedio que, digamos, sacar bandera blanca.
Pues sí, fíjate que lo comento de pasada y esto y un punto también importante que fue, no sé si recordaréis con como tú me has dicho del polvorín de Socoa, pues ahí fue muy afortunada la intervención de la Guardia Civil y ahí se desmanteló tal cantidad de información, otros después ha venido Santipotros, han venido Paquito, han venido muchos otros, pero aquello fue también, igual que te cuento de Miguel Ángel Blanco, pues aquel fue un punto de inflexión que llegamos a la misma conclusión, tanto de la Guardia Civil como nosotros. Y fue un poco colaboración con el, pero fue inventada por Julián San Cristóbal, un buen de la Secretaría de Estado, un buen funcionario que está, pues el hombre ideó y se ayudó, colaboró la CIA y casualmente con aparatos más bien sencillos, ¿sabes? Pero estuvo ahí y nosotros en la misma unidad que estuve yo, curiosamente, fue los primeros, porque había como todo el mundo ya sabe, un transmisor que se había colocado en un misil para hacerlo de cebo que se llevó y luego había que buscarlo con un sensor de sonido, ¿no? Y curiosamente fue mi unidad, que yo no estaba entonces allí, pero fue mi unidad la primera que recogió la señal y dijo apunta hacia la isla de los Faisanes y se estuvo en la isla de los Faisanes, pero como allí no, pero esto era justo al otro lado y entonces ya la Guardia Civil, el gobierno y tal, pues oye, la Guardia Civil, venga, pues tal, y la Guardia Civil siguió ese, pero los primeros sonidos fue de esto. Y gracias a su existencia y su buena labor, o sea, indudable, ¿no? Pero fue donde se empezó a ya ver las cúpulas de cómo venía la financiación, cómo se estructuraba, toda la documentación, porque en definitiva pasaba igual que como hablábamos del GEO, ¿no? Aquí sí que es muy importante un operativo, un soldado, un guerrero, pero a un guerrero se lo sustituye a otro, y un jefe se le pone otro, y una brigada sustituye a otra pero esa telaraña, esa máquina de hacer, de cómo se mueven, de dónde se financia, de cómo viene, de cómo se estructura, de cómo viene la muga, de quién nos alberga, todo ese tejido, y ese fue un punto de inflexión también que fue, pues, ya te digo, en los años 90 El y 92 creo que fue, pico, ¿no? un poquito más tarde, me parece que fue. Bueno, ahora mismo, Sí, para no decirlo, me parece que puede que sea en el 96, puede ser, pero no lo digo con certeza. La memoria a esta altura es frágil. Pero fue un punto ya te digo, determinante, sí. fue un golpe bastante bueno. Mm. Eh, también preguntarte, ¿había mucha hermandad, digamos, el GEO con la Guardia Civil? Todo el tema, Toda, el trabajo contra ETA. toda, Había, siempre, había digamos, siempre. total transparencia y comunicación, tanto por un lado como por el otro, para... Para que no se enteraran de nada, ni los unos ni los otros. Si yo pillo algo, vamos, me lo como yo como está mandado. Vamos, ha habido siempre, a veces el bueno y a veces el malo, esa rivalidad, y se organizaban, se organizaban en la Secretaría de Estado y tal, pero a ver lo que puedo sacar yo y lo que no cuento y lo que La me quedo. medalla para mí. Más que medalla es que, joder, es que son muchas horas. O sea, tú imagínate que encuentran ellos un buzón, o nosotros, ¿no? O Sí, una carta o un infiltrado, etcétera, un etcétera. buzón es donde ellos se comunicaban, o por ejemplo un zulo o cualquier cosa. Y yo me pego 5 o 6 meses allí y estoy esperando a que venga, ¿sabes? Y luego voy y lo casco allí y vienen ellos y lo detienen ellos. Te lo hacen una vez. Pero a la siguiente no, bajo. A la siguiente, cuando veas un verde, sal corriendo, que no te vea. Y viceversa, vamos a ver. Un poco de pillería siempre ha habido, ¿sabes? Pero en definitiva, luego cuando había que enterrar o cuando había que alegrarse o cuando jugar que estos han caído, que han cogido el comando tal, que han... Vamos, Al jugamos final, en diferentes equipos, pero el objetivo es idéntico y más cuando ya después cuando hubo esos cuando grandes entierran a los atentados, muertos, eso hermana mucho, ¿sabes? sí, Porque al cuando... final a los que nos dieron a todos, ¿no? Repartieron, pero Guardia Civil se llevó en primer lugar, después policía, ejército, bueno, hubo bajas por todas las partes, pero a nosotros nos dieron más, porque eran los que están, como tú decías antes de los grises, eran los que estabas allí para cortarle las alas.
Claro que Claro. después hicieron la transición a los marrones, como lo llamaron, y los pasaron a los azules. Sí, sí, Lo he dicho, Miguel, me quedan un minuto de grabación. Me puedo muy pegar bien. toda la noche contigo, lo sabes, ¿verdad? Y acabo de Bueno, empezar. pues, El tiempo que tú me des. Y a mí me encanta. Yo parto formación en la calle, me dedico a esto y conocerte a ti, pues para mí es un honor. Conocer aquella época, porque claro, yo ahora lo veo muy bonito. Portaplacas, todo chulo, cargadores, tracción rápida, todo eso, un G36, todo de plástico, láser, todo muy guay. Pero claro, aquella época había que estarlo. Había que estar, ¿sabes? pues, ¿qué te voy a decir? Cuando se habla el mismo lenguaje, se entiende mejor. Y yo también, ojalá tuviera tus años y tuviera para volver a empezar, ¿sabes? Bien, Miguel. Una cosa también quiero preguntarte es, ¿cómo enfocabais haber realizado una intervención y que hubiera habido baja por la otra parte a la hora de llegar a casa? Ese drifting que se llama hoy en día. ¿Cómo se enfocaba en aquella época? Bueno, la verdad es que es síntoma de que algo, de que no todo se ha hecho bien, ¿eh? Porque lo que se procura es, ya te digo, el propio secuestro, aquellos dos primeros secuestradores con los que yo me enfrenté, cuando, cuando tú te enfrentas a ellos, al final tienen una madre y tienen un padre, ¿sabes? Y tu madre y su madre vino allí a negociar con, a lo mejor me enrollo, pero yo quería No, que no, por favor, por favor. participe. Que la madre intentó que el hijo depusiera las armas, ¿sabes? Y mi hijo es muy cabezón, pero tiene razón, pero es buen chico y lo que pasa es que se ha ido con la droga, es que no sé qué. Y bueno, pues hablé con él. Y el chico no le atendió, le dijo, si no te vas de ahí, madre, te pego dos tiros, ¿eh? O sea, no andaba temblando, ¿eh? Un tío bragaos, ¿eh? Pero en definitiva, él no ha buscado, son un cúmulo y cuando matas una vida ya no hay vuelta atrás, ¿sabes? Y si tú consigues bloquear el elemento y que entonces sí, sí es una, cuando ha habido alguna baja sí que ha sido, pues oye, si no ha habido más remedio, pues no sé, me acuerdo una, por ejemplo, que ocurrió en Basurto, ¿no? Estás buscando un grupo, un comando terrorista y bueno, pues se sabe que está en ese edificio porque se ha visto entrar, ha habido seguimientos, ha habido, pero no se sabe la puerta. Y mira, antes de que se marchen y tal, pues a hacer el registro de arriba abajo, como se suele hacer en la táctica de limpieza de edificios. Siempre es más fácil de darle una salida, un gato encerrado es más complicado y lo demostró aquello, ¿no? Ellos se vieron encerrados, ya no quedaban más viviendas, casa por casa, se desaloja, tal, y bueno, pues la última, pues no sé si era incluso de un municipal o de un agente de allí, ¿no? No, pues aquí tal, no sé qué, y conforme entran, pues a través de los propios tabiques, pues rafagazo que te va para allá, ¿sabes? Y rafagazo que un colega, menos mal a los chalecos que no eran los que hay hoy, pero lo paró, ¿sabes? Le jodió una costilla o dos, pero bueno, y ellos, algunos, pues salió a rastras, claro. Y es que ahí no puedes porque ¿qué haces? O sea, y hay que resolver porque, por ejemplo, he leído muchas veces lo que le pasó a un comando con la Guardia Civil que estuvo en Gar y tal y demás, y se prepara ahí un cipostio de unas horas, empiezan a tirar granadas, explosivos, suicidios, o sea, es que ya está fallando algo. Si tú sabes el piso exactamente, si esa vivienda, si ese está bien ubicado, está bien centrado, se aguanta un poco más el servicio, se centra bien, hay que ser quirúrgico, o sea, es que somos policías y vas a solventar, no vas a crear problemas. Y bueno, pues ese es un caso, por ejemplo, a estudiar y después, pues lamentablemente vienes con heridos tuyos y muerte de ellos. Pero bueno, eso es lo que da. Todo tiene un punto, ¿no? O sea, está claro que antes que caer un policía tiene que caer un malhechor si se puede, que a veces no es posible, pero bueno. Así que pues y sí, Es se sangrina, complicado. es complicado y Es que como decía Mike no es Tyson, agradable. que todo el mundo tiene un plan hasta que se lleve la primera hostia. Lo podemos enfocar tan bien que vamos a entrar y resulta o que la habitación ha cambiado o que había tres personas más de las que pensábamos. Pueden pasar mil variantes en esa intervención que hay que adaptarse al Sí. segundo para poder continuar.
Y si estás entrenado y estás preparado y estás para reaccionar, para hacer lo justo, lo que hay que hacer, pues bueno, pues minimizas los problemas. Pero evidentemente, cuanto más dejes al azar, el tío Murphy está por ahí siempre, ¿eh? Si algo puede suceder mal, pues el tío Murphy te va a venir a ver, ¿eh? Y hay que procurarlo. La faena hay que Minimizar llevarla. ese hay- efecto lo máximo la posible. faena hay que llevarla hecha antes de salir de casa, si se puede, ¿eh? Cuando tienes que ir a salto de mata, ya empiezan a fallar las cosas, ¿eh? Pasa eso con por ejemplo, la seguridad que se da cuando vienen las autoridades o cuando se ha hecho servicio por el extranjero, cuando se han hecho cosas, lo tienes que llevar ya todo muy estudiado, muy trabajado, que para eso no lo pagan, para eso era un grupo de élite, no es. mm, Ese es el tema. Otro concepto que me gusta a mí tratarlo, sobre todo con profesionales, es llevarse el trabajo a casa. En Cuando una nuestro caso, intervención ha sido dura, que ha habido compañeros heridos, tal, ese trabajo se llevaba a casa, teníais, digamos, esas herramientas para dejar, como yo le digo a mis chavales, la mierda en el uniforme cuando se queda colgada en la taquilla. mira, yo lo he experimentado en la doble vertiente. Esta operativa no es tanto, ¿sabes? Porque, bueno, aquello ruló y rundó y esas operaciones que han salido de aquella manera que no han sido tan limpias, tan nítidas como puedan ser, y las rumian muchas veces, ¿eh? Sobre todo si eres tú el protagonista. Yo, en una liberación de una mala información también que nos pasaron para la liberación de Emiliano Revilla, que nos habían marcado unas bajeras y tal, pues en lugar de liberar a Emiliano Revilla, pues se llevó una señora, se llevó un tiro en un brazo, ¿sabes? Entonces aquello los rumias, ¿sabes? Pero el operativo, en definitiva, los rumias y ya está, un par de días o tres, pero la misma sana, o sea, el tú estar con los colegas, dar, el correr otra vez, otra gestión nueva, aquello se idea, ¿sabes? Se va rápido. Sin embargo, he estado en la otra versión, en la PRING, ¿sabes? Que le decimos, la PRING es policía judicial. Cuando te vienen a casa un montón De documentación, de pruebas. documentación y a mí me han robado y al otro la han violado y al otro no sé qué, al otro no sé, y sobre todo cuando son temas sensibles ya, cuando hay un homicidios, o hay violaciones o hay... Ahí sí, ahí es muy difícil desconectar. Yo no sabíamos de aquella época, no se estudiaba mucho esos planteamientos Psicología. psicológicos, pero sí que te lo llevas a casa. Ahora ahí sí que estás pringado, porque podías meter la pata y pasarte de la raya legal y te lleva el de la bata negra para adelante, ¿sabes? Y te mete, ¿eh? O sea, no hay contemplaciones, ¿eh? O bien porque no habías hecho bien la operación y o bien no investigabas, o no llegabas al asunto, no esclarecías a quién la ha matado, aunque tú sabías casi perfectamente quién es, pero no sabe, o sea, no tienes elementos suficientes porque esa es otra, el sistema legal garantista que tenemos aquí en España varía tanto con la que tienen el mundo anglosajón o los propios yanquis o Americano. tal, Mm. que es que no puedes, o sea, ¿y qué más importante, la garantía de los derechos o que la policía llegue un poquito más? Pues es que no. Y todo eso sí que configuraba un llevarte a la almohada a rumiar en la pringue, sí, los compañeros ahí, porque tú estás investigando siempre, o sea, como tengas un problema de verdad, tú estás dándole vueltas, estés en el trabajo o estés en la oficina o estés en la calle. Pero Pero se el nota. operativo, en cambio, es más fácil para Claro, es ese. que esos compañeros que han pasado frío contigo, que han pasado hambre contigo, que han estado contigo durmiendo en el mismo saco, como yo digo, en debajo del mismo poncho, esa hermandad ayuda muchísimo a pasar esas penas. Claro, Cuando uno está de claro, bajón, está el otro para levantarlo. Y se nota mucho. claro. Siempre, sí, siempre hay uno que de la cuadrilla que en un momento dado sabe poner el chiste adecuado y a todos son risas. O sea, estás calándote, estás hasta la nariz sin comer, y venga, y otra cuesta, y el cabrón del sargento, y todavía más. Y va el otro, se echa un chiste, macho, y todos contentos y todos felices. O sea, hay que vivirlo, ¿sabes? Sí, Eso no se es, puede, hay que vivirlo. esas canciones legendarias cantadas en el camión de camino al campo tiro, es que como si Eso lo es. estuviera viendo. Bien, Miguel, quiero preguntarte también, ya que hemos hablado del tema de leyes.
¿Estabais, digamos, muy atados legalmente a la hora del tema de intervenciones, como que eso os complicaba la cosa? En la operativa nada. O sea, la operativa te dan luz verde y el jefe en ese momento se constituye el jefe del GEO, el más caracterizado, y ese es el que hace y deshace. Evidentemente tienes las leyes después que te van a juzgar, pero no tenías. Sí que, mira, desgraciadamente algunas veces se pueden evitar hasta muertos, ¿sabes? Por ese mando político que hasta que da la luz verde, o da la luz verde ya, cuando él quiere, no cuando. Y eso es contradictorio con las fuerzas tácticas, sí. Pero hay veces que los buenos jefes, algunos se han tenido que marchar, ¿eh? Porque han pegado el puñetazo encima de la mesa y han dicho hasta aquí. Pero hay otros que si quieren continuar, pues tienen que ceder. Y esa cesión empieza, cuando empiezas a ceder ante, pues a lo mejor ya deja de ser el buen jefe que todos buscamos. Yo lo he vivido las dos situaciones, ¿sabes? Las que se han bajado y las que han tenido que salir de la unidad, por decir, hasta aquí, ¿sabes? Bueno, pues es más el político, ya te digo, el, que el resto, ¿sabes? Ahí sí, hoy está pasando, ya lo vemos un poco, que bueno, que las directrices, hay margen de maniobra hasta donde hay margen, luego te marca la línea y de ahí dos caminos tienes, si quieres aguantar o te quieres ir. El tema de las intervenciones, ya que lo has comentado, ha habido también casos de que, por ejemplo, llega el geo, obviamente, aunque vaya con la, digamos, la tarea hecha de casa, tiene que llegar a la zona, estudiar la situación de camino desde el punto A al punto B, se van dando las órdenes, qué sitio, qué zona tal, llegar a la zona, intentar estudiarla y que no dé tiempo a ese planeamiento cuando X político da luz verde tenéis que entrar sin los deberes hechos. ¿Ha pasado? Si las prisas corren, sí, ha pasado, sí. Y ha habido desgracia por eso. Para ahí que ya digamos cambiando un poquito el tema, ¿cómo ves el geo actualmente, a día de hoy? Pues lo veo cada vez mejor, porque yo cuando voy por allí, cada vez son más jóvenes, más fuertes y vienen mejor preparados y bueno, algunos se quejan de que, bueno, es que echamos muchas horas, que no sé qué, no sé cuánto. Chaval, tú no sabes, te vas a quejar, hombre, pero Ya te si esto contara cuando yo entré. pero si es que, ¿dónde vas a estar mejor que aquí? Y bueno, pero sí, o sea, la preparación y la fortaleza del músculo y demás es muy superior. Yo lo digo como lo siento. Alguien dice que no, que antes. Bueno, pues yo los veo que están más Son, preparados, son más profesionales hoy en día, más realmente. profesionales y mejor preparados que nosotros. Ahora es que vosotros eréis eh, las bases, el niño pequeño que estaba creciendo y el geo es posiblemente de los mejores cuerpos especiales que tenga Europa actualmente. Claro, esa instrucción ha ido avanzando, ese equipo ha ido avanzando, el armamento se ha ido actualizando, y no lo mismo antes con un CML de madera o el el chopo de toda la Bueno, vida. ya nos trajeron el Mauser y la MP5 la estrenamos nosotros. Hostia, Eso, la es verdad que creo que he MP5, visto una foto tuya con la MP5. ¿Cómo claro, fue está. hablando de armamento, No, cómo fue esa vino incorporación? pronto, vino pronto. Mira, aquí a todo el mundo tiene que ceder un poco. Había un presidente que se tenía que presentar, que era Adolfo Suárez, y había mucho problema. Y los jefes no querían salir en la tele para nada, porque decían que los jefes antiguos decían que en la tele se sale cuando se vuelve de una intervención bien hecha, ¿sabes? Pero hubo que salir en la tele, y hubo un informe semanal y unas cosas y tal, y ya empezaron a llegar cosas. O sea, es que en la vida es así, o sea, siempre se ha pastaleado y siempre o sea, aquí nadie, no ha habido esa pureza, esa casta, o sea, todo, ahí las zonas grises, ¿sabes? Siempre. Y hubo material, ¿sabes? Ya no hubo en lo que hubo, pero ya empezaron a llegar 131 Super Mirafiori, el Mauser, que se consideraba que entonces era el mejor arma de precisión que lo fabricaron y no lo dejaron, vamos, se había probado porque no lo habían dejado los alemanes, el G3, con silenciador, con todos los cachivaches que llevan a EP5, pues bueno, sí que teníamos ya material, ¿eh? O sea, pero sí que lo estrenamos y sí que se notaba la diferencia. De pasar de un Z70 a pasar a la MP5, pues había una diferencia. 14 años en el geo. Sí, o sea, ¿Cómo más o menos. fue esa decisión de salir, de cambiar?
Yo no me hubiera ido la vida, hombre. ¿Qué dices? Te vas a ir de ahí. Sí, ni con agua caliente te vas. Pero te das cuenta de que hay que dejar huecos, ¿sabes? Y bueno, la Olimpiada 92 ya supuso un punto, es como te decía, ¿no? Te voy a contar una anécdota. Por favor. Fíjate, vinieron los, como hacía falta, porque ETA había amenazado, ¿sabes? Y se había bloqueado ya, ¿eh? Y quería dar la cantada porque qué mejor escaparate mundial que en las Que la Olimpiadas Olimpia. que las Olimpiadas del 92, que venía todo el mundo. Acuérdate lo de Múnich 72, que de ahí nació el GSG-9, pues nosotros teníamos la espada de Damocles allí. Y estuvimos haciendo, a mí me tocó con un inspector que mandaba, inspector, yo ya sería cabo sargento ya. Bueno, el caso es que fuimos para allí, no, era subinspector ya, hacer ahí piso por piso, casa por casa, donde se instalaban los deportistas, todos los centros donde se iban a hacer los pabellones de las Los instalaciones deportivas. entrenamientos. Absolutamente todo pasó por nuestras manos, fotografiado, filmado, para arriba, para abajo, medios, dispositivos, bueno, un curro de casi medio año. Y entre ellos también se trajo a los antiguos operativos que ya estaban fuera, pero que, joder, que podían ser resultados. Y veías algunos con las barriguillas y tal, pero los tíos, y vinieron allí, se les hizo un curso de reciclaje, se les vistió de negro, porque entonces ya estrenamos el uniforme negro, y oye, qué bien, pues mira qué refuerzo. Pues ¿sabes para qué lo emplearon? Porque el jefe, bueno, pues no supo o no tuvo la margen esa, pues los pusieron allí para que se hicieran fotos poco menos que los turistas, poco, o sea, lo digo exagerado, según mi, es Sí, exagerado, digamos, ¿no? de Pero los escaparate. hicieron, o sea, sí, o sea, no sé, también hubieran estado y si hace falta se emplean, ¿no? Pero aquello rechinaba, ¿sabes? Y yo soy un poco Wolcas también, ¿eh? Igual que he escrito ahora el libro que me he lanzado, pues, que igual algunas me pegan un sartenazo por ahí, pues aquellas también, ¿eh? Y bueno, pues aquello no sentaba bien, llega la autoridad y al jefe ese del GEO cuando terminó cambió la jefatura. Pero él, bueno, entre otras cosillas que pasó ahí por el canal y tal, discutí también con un asturiano que se creía que veníamos, además de ser geos, teníamos que limpiarles a ellos los canales donde hacían las regatas. Pues yo iba de jefe, luego estuve de jefe de dispositivo en el canal de regatas de buceo por evitar pues, si había algún paquete y demás. Pues en una de aquellas desavenencias y tal, bueno, pues no cayó bien lo que yo decía, ¿sabes? Y cuando al poco de terminar, pues sobrábamos subinspectores. Y yo era de los antiguos y sabía que me tocaba. Y es que es bueno, y yo lo acepté, bueno, pues vale. Y me dieron la opción, bueno, si te quieres antes te vas a Trípoli, allí a una embajada, que había no sé qué, unas amenazas con Gaddafi y demás, y pues, bueno, encantado. Y cuando vengas, pues ya, digo, bueno, pues fenomenal. Yo sabía que cuando venía ya me iba, ¿sabes? O sea, fue un poco invitación a ponerme Te en la invito maleta. a que te dejes tu silla. Eso es, y lo veo natural y muy bien, porque el que viene, es que nadie somos imprescindibles, ni el propio jefe del GEO, ni nadie, o sea, es que, y siempre es bueno que venga savia nueva, sangre nueva y jugar, y que aquello, o sea, yo lo acepté deportivamente fenomenal. Y nada, pues ahí hice una embajada, una buena experiencia. Por cierto, contacté con lo que yo pensaba, que cuando hablábamos de los palestinos pensábamos que todos eran terroristas y tal, y allí en la embajada, en esta y en otra que hice en Kuwait, pues me tocó hablar con ellos y tal, y bueno, les vi una forma de hablar y de sentir que digo, pues este no parece terrorista, ¿no? Y de la forma de la inteligencia, en fin, confraternicé un poco con algunos, igual que con los grupos israelíes y tal, que de aquella época también coincidíamos en algunos servicios y bueno, cada uno con sus particularidades, pero sí que siempre es mejor, cuanto más cerca estar del problema y más elementos de juicio, mejor juzgan, ¿no? Y yo no soy capacitado para juzgar aquello, pero sí que me doy cuenta de que te coge culturilla el moverte por la vida, ¿no? Y a mí me gustó, Otra me gustaba perspectiva. mucho. Eso es, me gustaba mucho el tema de las embajadas y ver la problemática que había, por ejemplo, cuando me ocurrió también con Cuba, un incidente gordo y tal, pues todas aquellas cosas son las que te van forjando un poco también, te ayudan, sí. Así que Co- pues Estamos hablando así de es la que, vida. ¿con qué edad te vas del geo?
Espérate, en el año 93, nazco en el 54, fue 40 y... Espérate, que lo tengo que sacar. Sí, 40 y... 40 y Sí, que es poco, una ¿no? edad muy buena, sí, eso es. Entonces vine Ya, pude elegir aquí en Guadalajara, que está a 5 minutos de casa, si es que digo, aquí me jubilo, porque bueno, es que... me Pero puedo ir en claro, luego bicicleta. no, eran 5 minutos, si me daba deprisa 5 y si iba despacito 10 para ir al puesto de trabajo, ¿sabes? Pero yo veía que está muy bien, que la vida del patrullero, de hecho me puse a patrullar al principio, luego ya me pusieron en policía judicial, luego a instruir atestado, ya tal, lo típico, ¿no? Pero sí que me daba cuenta que, joder, yo es que me sentía geo, ¿sabes? Y veía a un chaval allí pasando papelinas y yo registrándole, digo, mira qué operación más buena hago y tal y cual, pero, y nada, me puse a estudiar, ¿sabes? Claro, es que te has La cabra pegado tira al toda tu monte, vida ¿sabes? Sí, claro. pie de lanza, siendo operativo toda tu vida, posiblemente del mejor grupo de operativos de España, y que, claro, de la noche a la mañana te digan, bájate un par de escalones. Eso Pues, cuesta. Que un león lo encierre en una jaula cuesta. bueno, la verdad es que había faena también, ¿eh? Y buena labor, ¿eh? O sea, es lo que te hablaba antes. Pero ahí aprendes la humildad del policía que se pone la pipa en la espalda y los grilletes y el radiotransmisor y se va a hacer una obra. Es que es envidiable, pero yo qué sé, yo me veía, no sé, fue brusco y nada, me puse a estudiar, digo, pues ya estudio y sí, a la primera aprobé para la ejecutiva y otra vez Ávila y ya cuando vine, pues ya a volar por ahí. Fui a la comisaría Centro, la más cañera de España, de Madrid, después a Torrejón y después a la comisaría general. O sea que te queda, eso es lo que te dices de la cosilla esa de ver, la adrenalina esa de verla, pues luego la pagué también, o sea que también me sentó bien la comisaría general de información también, la verdad. Un buen retiro, por llamarlo de una manera. Sí, fue un diferente, sí, totalmente Cómo diferente. se lo tomó tu equipo? El día que dijiste familia, me voy. Pues yo creo que se pusieron contentos todos, me dieron una placa, me dieron una despedida y ya se va un viejo carcamal de aquí, ya a ver qué viene si es mejor. O sea, yo creo que hombre, siempre se siente porque dejas allí, Una familia. es un poco duro, o sea, es salir y es un poco duro, pero también te vas con la elegancia de decir, bueno, pues si es que ya he cumplido, si es que ya he hecho mi papel aquí, ¿sabes? Y queda mucho camino y hay mucho camino que andar y siempre hay una montaña nueva que escalar, ¿sabes? Y siempre hay un reto nuevo, ¿sabes? Y ahí es donde hay que apretarse y yo creo que es donde se nota un poco la calidad de las personas y de la gente, ¿no? El que si tiene, es que llorar, pues lloras, como decía Serrat, frente al mar, pero luego te limpias y a caminar otra vez y más tieso todavía, ¿eh? Porque ya tienes más espolones y más fuerza para tirar. Y yo creo que siempre es caminar. Hoy en día estoy jubilado, pero mira, antes de eso hay que hacer una carrerita, me cuesta mucho, pero se hace una carrerita y mañana si vamos al monte, pues se va al monte, El, ¿sabes? el- Y el que siempre hay tuvo, un camino retuvo. nuevo, siempre hay un camino que recorrer, ¿eh? Mientras que puedas, si te aguanta la salud y la cabeza, claro, que los dos bases principales. Si te ha hecho un chaval, Miguel. Si te veo por ahí tu foto en la montaña escalando y demás, si te ha hecho un chavalillo. Bueno, más quisiera. Está Más más fuerte quisiera. que yo ya. Más quisiera, pero cuando digo que me caigo, ¿eh? Ya no me aguanto como antes, que pegabas un salto y te agarrabas a una lapa, ¿sabes? Pero ahora cuando dices caes, caes, ¿eh? Pero bueno, pero me volveré a levantar. Seguro. Miguel, ha sido un placer. No te voy a Muchas entretener gracias. más. Sabes que me Igual. puedo pegar contigo aquí 6 horas hablando. Si Dios quiere, no pasa nada. Nos vemos la semana que viene y continuamos porque nos queda todavía, sobre todo la parte el del CGI, todo el tema de parte de información, cómo era la labor, cómo coger esa información, interpretarla, llevarla a los equipos para que ellos pudieran intervenir, que era, digamos, la logística que tenéis vosotros. Vosotros daban X información para X punto. Y ya tú pasabas a esa parte del trabajo. Si Dios quiere, no pasa nada. Nos vemos la semana que viene, Miguel. Bueno, pues a ver si es posible, nos Y nos vemos y pegamos nada, un otra placer. 2 horitas y pico. Si yo por mí sin Bueno, problema. bueno. Lo dicho, Miguel, Bueno, no muchísimas sé. gracias, de verdad, te lo agradezco. Muchas gracias a ti y al sufrido oyente, que hay que tener aguante para aguantar a un cascarrabias por aquí. Qué va, qué va. Es un poco duro, ¿eh? Lo dicho, Miguel, muchísimas gracias. Nos vemos en la Gracias a próxima. ti.